¿Qué pasa cuando de repente llega un ingreso por un trabajo que se hizo el año pasado? Bueno, pues hoy vamos a ver paso a paso cómo declarar correctamente los atrasos salariales. Es un tema fiscal que la verdad suele generar bastantes dudas. Vamos a ponernos en situación. Llega un dinero extra. Puede ser por un aumento que se aplica con retraso, una regularización, lo que sea. El caso es que ese dinero corresponde a trabajo de hace meses o a veces incluso años. Y claro, la pregunta salta al momento. ¿Y esto cómo lo meto yo ahora en la renta? Pues justo eso es lo que vamos a desentrañar. Vale, empecemos por lo básico, la definición. Los atrasos salariales son, simple y llanamente, rendimientos del trabajo que se cobran en un año fiscal distinto a aquel en que fueron exigibles. Y ojo, porque la palabra clave de todo este asunto es esa, exigible. No se refiere a cuándo se ha cobrado el dinero, sino al momento en que se generó el derecho legal a recibirlo. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos por qué esto es un puzzle fiscal. Después, la regla de oro que evita cualquier sanción. Luego, los distintos escenarios según cuándo se cobra el dinero. Echaremos un vistazo a un par de casos especiales y, para terminar, repasaremos los detalles clave que hay que recordar. ¡Vamos al lío! Entramos de lleno en el puzzle de los atrasos. Y es que el gran desafío es justo ese, entender cómo encajar un ingreso que se generó en el pasado dentro de la declaración de impuestos de ahora y, por supuesto, hacerlo sin meter la pata. Y esta es, claro, la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Ese dinero que ha llegado en 2024, pero que en realidad corresponde a 2023, ¿se declara en la renta de 2024 o hay que hacer algo con la de 2023? La respuesta, como vamos a ver, lo cambia todo. Pasamos ahora a lo más importante, de verdad, la regla de oro. Entender bien este principio es la clave para poder gestionar los atrasos sin nada de estrés y, sobre todo, sin miedo a que Hacienda nos ponga una sanción. Y aquí la tenemos. Los atrasos se tienen que imputar siempre al periodo impositivo en el que fueron exigibles. Dicho de otra forma, se declaran en el año en que se generó el derecho a cobrarlos. Da igual si el pago llega 1, 2 o 3 años más tarde. Lo que cuenta es cuándo se debería haber cobrado legalmente. Y la mejor parte es esta, sacada directamente de la normativa. Si se sigue el procedimiento correcto, la declaración se presenta sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno. Y esto es fundamental tenerlo claro. Hacienda entiende perfectamente que el retraso no es culpa del contribuyente y, por lo tanto, no hay ningún tipo de penalización. Muy bien, la regla general está clara, pero los pasos a seguir en la práctica dependen de algo muy concreto, el momento exacto del año en que se recibe el dinero de esos atrasos. Vamos con el primer escenario. Imagina que el pago se recibe a principios de año, digamos en febrero o marzo, antes de que empiece oficialmente la campaña de la renta. En este caso, la acción depende de a qué año correspondan. Si los atrasos son del año justo anterior, es muy fácil. Se incluyen sin más en la declaración normal de ese año. Pero, ojo, si son de años más antiguos, de hace 2 o más años, entonces hay que presentar una declaración complementaria para ese año en concreto. Y para todo esto el plazo es el mismo, antes de que termine la campaña de la renta actual. Segundo escenario, el pago llega justo en medio de la campaña de la renta, o sea, entre abril y finales de junio. Aquí las reglas cambian un poquito para dar más margen. Si el atraso llega durante la campaña, la cosa se simplifica. Siempre hay que presentar una declaración complementaria para el año que corresponda, sea cual sea. Y lo más interesante es el plazo. Se tiene desde el momento del cobro hasta que termine la campaña de la renta del año siguiente. Es un margen muy amplio para poder regularizarlo todo tranquilamente. Y el tercer y último escenario, que es recibir el pago después de que acabe la campaña, por ejemplo en agosto, pues sigue exactamente la misma lógica que la anterior. Hay que presentar una declaración complementaria y el plazo también se extiende hasta el final de la campaña de renta del año que viene. Hasta ahora hemos supuesto que la fecha de exigibilidad está clara, pero hay un par de situaciones muy comunes en las que, no es tan evidente. Vamos a ver cómo se determinan esos casos. Aquí tenemos dos casos clave. Por un lado, si los atrasos vienen de un convenio colectivo, la renta es exigible en la fecha en que el convenio entra en vigor, que no tiene por qué coincidir con el año en que se hizo el trabajo. Por otro lado, si los atrasos llegan por una sentencia judicial, se imputan al año en que esa sentencia adquiere firmeza, o sea, cuando ya es definitiva y no se puede recurrir. Como veis, el momento clave es cuando el derecho al cobro se vuelve legalmente indiscutible. Y ya para ir terminando, vamos a repasar algunos detalles prácticos y cifras que son súper importantes y que conviene tener muy presentes si nos encontramos en esta situación. Un dato práctico y muy importante, la retención. Cuando una empresa paga atrasos de un año anterior, tiene que aplicar un tipo fijo del 15%. Es fundamental revisar la nómina de esos atrasos para confirmar que esta retención se ha aplicado correctamente.
Venga, a modo de resumen final, esta es la lista de verificación. Lo más importante, presentar una complementaria para el año de exigibilidad. Si se hace bien, 0 sanciones, 0 preocupaciones. El plazo para hacerlo depende de cuándo se ha cobrado el dinero. Hay que comprobar sí o sí la retención del 15%. Y por último, mucho ojo con la prescripción, porque funciona de una manera un poco particular. Y cerramos con una reflexión que da que pensar. La normativa dice que el plazo de prescripción de 4 años no empieza a contar hasta que termina el plazo para presentar la declaración complementaria. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Quedan realmente cerrados del todo los años fiscales cuando existe la posibilidad de recibir atrasos? Es una de esas peculiaridades que nos recuerda lo importante que es estar siempre bien informados. Hasta la próxima.